Tempranito en la mañana, al despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Gracias, simplemente gracias. Y por siempre gracias, mi Señor y Dios. Gracias, eternamente gracias. Te daré solamente y para siempre a ti. Solamente y para siempre a ti. Hoy comenzamos nuestro discipulado de este día miércoles en una manera distinta a lo habitual. Hoy el Señor me dijo que debo agradecer, tomar estos minutos primero antes del tema que nos va a convocar, a agradecer. Agradecer en primer lugar a mi Dios por haberme dado la oportunidad magnífica de compartir semana tras semana y durante más de un año de pandemia, y a través de este medio, el internet, de compartir los discipulados. Agradecer a todos y cada uno de ustedes por tomar de su precioso tiempo para ver, analizar y compartir estos videos, que llegan a lugares inimaginados por cada uno de nosotros. Gracias a mi familia por bancarme este ministerio. A mi mamá una mención especial porque nos presta la casa para que podamos filmar los videos domingo tras domingo, aunque no siempre es en ese lugar, pero gracias mami y Susana por prestarnos la casa también. A Claudia, a mis hijos. Gracias a Damaris por la edición que semana tras semana va realizando en los videos. Gracias a la familia de Damaris, a Rafael, a Brenda, a Bianca, por bancar a Damaris con tantas horas que le lleva esta tarea de la edición. Quiero agradecer también a Guillermo, mi pastor, por las palabras de aliento y por sus oraciones para esta tarea. Agradecer el tema del discipulado, a Jesús y sus mandatos. El propósito de los discipulados es poner muy bien en alto a Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Jesús fue levantado con todo el honor y la gloria a Él y solamente a Él. Gracias. Simplemente gracias. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias. Gracias. Por eso a Él sea toda la gloria. Y solamente a Él. Ahora vamos a introducirnos en el tema de hoy. En el tema de hoy que es el segundo y más grande mandamiento, es amar a nuestro prójimo
Y vamos a ocuparnos solamente en un versículo, que es el versículo 32 de Marcos capítulo 12, que dice, ¿se acuerdan la historia? Ya venimos desarrollándolo desde el miércoles pasado, donde se acerca a Jesús un escriba y comienza a dialogar con Jesús, le hace preguntas, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Quizás un poquito para probarlo, para ver qué conocimiento tenía Jesús, o sea, hacia dónde apuntaba, o si dejaba la ley. No sé cuál habrá sido el objetivo principal de este hombre, pero se acerca a Jesús y le pregunta cuál es el primer mandamiento de todos, a lo cual Jesús le contesta lo que vimos ya el miércoles pasado. Le contesta, el primer y grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿se acuerdan? Y dice el segundo, versículo 31, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, que los dos. El primero es amar a Dios y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bien, vamos a analizar en 3 partes que contiene este versículo. Nos va a ocupar 3 partes de este texto, que lo vamos a ir desgajando un poquito. El primero es el protagonista de este texto, el segundo es el destinatario de este texto, y el tercero es el remitente de este texto. Así que, antes de entrar en estas profundidades del texto, quiero aclarar una palabra que es una herramienta muy útil, muy importante para los discipulados, muy utilizada incluso en el desenvolvimiento de los discipulados. Ella se llama etimología. ¿Qué es la etimología? Es una disciplina filosófica que estudia el origen de las palabras y la evolución de su forma y su significado. Por estas razones que investigamos tanto el origen y el por qué y a quién y cómo fue dicho el tema que nos compete en cada miércoles. Así que es una herramienta que tengo, de lo cual lo charlamos y vemos, esta es la explicación, porque muchas veces digo, bueno, vamos a ver el origen de la palabra de esto, cómo nació, cuál es el origen principal, ¿no? Para quién fue dicho. Así que esto se llama etimología. Y quería explicarlo porque ustedes van a ver que es reincidente en la mayoría de los discipulados analizar las palabras, Pero para entender en profundidad el mensaje, tenemos que analizar las palabras, por lo menos las palabras principales, ¿no es cierto? O hacia dónde fue orientado el origen, o hacia dónde fue orientado y el por qué que fue dicho ese mensaje. Así que, en primer lugar, vamos a ver el protagonista de este versículo, que Jesús le dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En realidad, hay 3 partes de este versículo que dice, el segundo es semejante, luego, el segundo semejante quiere decir que compara a otro, que es semejante a otro, que es el primero. Luego dice el mensaje, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y luego recalca, no hay otro mayor que estos dos. Entonces, el medio, el centro, el corazón, el quid de la cuestión, la puntualización, el foco del versículo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está la orden, el mandato, el mensaje que fue dado, pero no por Jesús, sino por la ley de Moisés, allá en Éxodo capítulo 20, cuando Dios le da las leyes a Moisés, las primeras leyes, podríamos decir, a Moisés para un pueblo naciente, para una nación naciente, allá en el monte del Sinaí, ¿no? Y Moisés lo deja registrado. Después se desprenderían un montón de leyes más, pero básicamente es esto, ¿no? Entonces el primer protagonista, o el protagonista principal de la cuestión de esta película, de este mensaje, es el amor. El amor. Y nosotros encontramos en la Biblia registrados distintos tipos de enfoques, no distintos tipos de amor. Es un error pensar que tenemos un amor para cada situación. Tenemos distintos enfoques, pero el amor es uno solo, es como el centro, y de ese centro se van desprendiendo distintos gajos. Entonces en la Escritura encontramos distintos enfoques del amor. Por ejemplo, el amor a Dios,
uno de ellos, ¿no? El otro puede ser, lo encontramos en la Escritura, el amor a los enemigos. Encontramos el amor fraternal, que es el amor entre los hermanos, ya sea el amor fraternal físico, digamos, en una familia, o a nivel iglesia, el amor fraternal. Encontramos el amor conyugal, el amor entre esposos, el amor familiar, padre, hijo, padres e hijos, ¿no? El amor familiar. El amor al prójimo, como es lo que nos va a convocar, nos está convocando en esta tarde, ¿no? Así que son distintas ramas, pero el actor principal de esta serie, de esta película, de este tema, de este mensaje, es el amor. Y es importante mencionar que el amor es un don divino a nuestra naturaleza humana. Repito, el amor es un don, un regalo divino de Dios a nuestra naturaleza humana. Es el amor ágape, que en el término, en su origen, ahí está etimología, ¿no? En su origen, el ágape, amor ágape, viene del griego ayam, que para describir, esto se utiliza el amor ágape para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo. ¿Qué quiere decir reflexivo? Que es razonable y que se puede evaluar, que nosotros tenemos la capacidad de amar o no amar, que tenemos por otro lado se desprende la otra cara de la moneda, la contrapartida del amor, el odio, ¿no? Nosotros tenemos, por eso es reflexivo, tenemos la capacidad en nuestra alma y en nuestra mente de amar. Por ejemplo, tanto a Dios podemos decidir nosotros, por eso el mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Y Dios no nos hizo robot como para obligarnos a nosotros, seres humanos, allá cuando nos creó, obligarnos a los seres humanos a sí o sí amar a Dios. Por eso que Dios lo introduce como un mandamiento, porque nos da a nosotros, nos dio en su principio, miren lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Qué dijo Dios cuando antes de crear al hombre y a la mujer? ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces, como Dios es amor, es la esencia, es el principio y el fin, es el eterno amor de Dios. Como Dios es amor, es el fundamento. El amor no nace, el amor es eterno, porque Dios es amor. El amor no tiene principio y no tiene fin, porque Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios es eterno, no fue creado porque está en la naturaleza de Dios. Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, está diciendo que nos colocó en nuestra naturaleza humana, no en el resto de la creación. En nuestra naturaleza humana colocó el amor como función principal en el ser humano. Pero como es reflexivo, nosotros podemos decidir a quién amamos y cómo lo amamos. Hay personas que amamos más, a otras personas que amamos menos, a otras personas que simplemente no la amamos, simpatizamos, que también la simpatía se desprende de una de las funciones del amor, ¿no? Y a otras personas que otros dicen, bueno, a este lo odio. O sea, la otra cara de la moneda, la otra contrapartida. Pero como es reflexivo, quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de elegir a quién y cómo y cuándo lo amamos. Pero es una cosa que Dios colocó en nosotros cuando nos hizo como seres humanos, que allá nos formó del polvo de la tierra, el primer Adán, nos formó del polvo de la tierra y después que sopló en su nariz aliento, soplo de vida, aliento de vida, que fue hecho el ser humano un alma viviente. Ese alma viviente, cuando empieza a funcionar sus órganos, sus células y todo su cuerpo y comienza a tener movimiento, el amor es parte de este ser. No es que viene después el amor es parte de este ser porque Dios es eterno y sopló en la nariz de Adán aliento de vida. Entonces cuando sopló, que nos dio vida, que nos dio alma, que nos dio espíritu, también introdujo dentro de nosotros
ese amor ágape, que entonces es amor incondicional y reflexivo, en que el amante tiene en cuenta solo el bien de ser amado. ¿Se entiende? El amante, la persona que ama, tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Y esto es un gen que Dios puso en nosotros con propósito eterno. El protagonista entonces es amarás. Y esto nos lanza a un terreno inimaginado. Es como que no podemos poner en una pecera una ballena, no la podemos poner en una pecera, pero si creemos en el amor, ese que Dios colocó, ese amor ágape que Dios colocó en nuestra naturaleza y que se manifiesta en distintas áreas, como ya hemos mencionado, conyugal, fraternal, etcétera, etcétera. Si creemos que esto es una función de nuestra vida y que es la forma de vivir porque Dios colocó eso en nosotros, no le ponemos límite al amor. Así como no podemos poner una ballena entonces dentro de una pecera, si no le ponemos límite al amor, el final nuestro será el océano. ¿Se entiende el pensamiento? Es algo inalcanzable, inimaginable. Por eso muchas veces nosotros como personas decimos, jamás pensé que te podría amar de esta manera. Cuando soltamos el amor, cuando soltamos el amor que tenemos dentro de nuestros corazones, llegamos a amar de tal manera a personas que a lo mejor jamás hemos visto, pero ¿no les ha pasado a ustedes en el Señor, en Cristo, haber ido a algún lugar, algún congreso, alguna reunión especial y estar de pronto conocer ahí a una persona y parecería ser que la hemos amado de toda la vida y la conocimos ahí hace un instante? Y no me estoy refiriendo al distinto sexo, de un muchacho que conoce a una chica. Hermanos que hemos conocido en un congreso, por ejemplo, y nos afectó tanto, nos hemos identificado tanto que le hemos dicho, me parece que te conozco de toda la vida. Así nos va a pasar en el cielo, porque esto es algo que Dios colocó en nosotros y no termina con la muerte. Es un propósito eterno. Nos vamos a ver en el cielo y vamos a ver millones y millones y millones de salvados, tanta multitud como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y nos vamos a amar en el cielo. No es que nos vamos a empezar a amar allá, sino que ya nos vamos, en ese instante que nos hemos visto, allí en el cielo nos vamos a ver, se desprende, se desata ese amor porque es eterno. Y hermanos de la China, que jamás los he visto en mi vida, los voy a ver y los voy a amar como si toda la vida aquí en la tierra hemos convivido juntos y nos hemos amado. ¿Se entiende el concepto? Eso es el amor que Dios colocó en nosotros, el amor ágape. Entonces, en primer lugar, tenemos el protagonista, que es el amor. Amarás. Este es el mandato, ¿no? Del tema que nos convoca. El segundo es el destinatario del texto. ¿Y el destinatario qué es? Nosotros cuando escribíamos carta, le poníamos de un lado el destinatario y del otro lado donde se cerraba el sobre, le poníamos el remitente. Entonces, el destinatario era el lugar donde debía ir la carta, Mandábamos una carta a Estados Unidos, la poníamos en el correo y el correo se encargaba, vía aérea, no sé cómo lo hacían, calculo que sí, vía aérea la mandaban a Estados Unidos a la dirección que yo coloqué en el sobre. Ese es el destinatario. Entonces, en segundo lugar encontramos en esto el destinatario, ¿sí? ¿Y el destinatario quién es? ¿El destinatario de qué? Del amor. ¿Quién es el destinatario? El prójimo. Y la palabra prójimo es un concepto etimológicamente cognado, o sea, emparentado, colgado, emparentado, con próximo. Prójimo, etimológicamente, es un concepto etimológicamente cognado, emparentado con próximo.
que puede utilizarse como sinónimo de semejante, cercano, vecino. Y esto es en el término original, ahí vamos a la etimología, la palabra prójimo, etimológicamente, del original griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo antiguo. Entonces, en el original griego, la palabra prójimo significa semejante, cercano o vecino. Esto es en el Nuevo Testamento, en la palabra plesion, que es la palabra griega que se utiliza para prójimo. Y en el antiguo hebreo, que es donde Moisés escribió los 10 mandamientos, allá en Éxodo capítulo 20, en el Torá, en el Pentateuco, que es cuando se escribió el mandamiento, la palabra que se utiliza es rea, que significa amigo, compañero y vecino. Así que tanto en el hebreo como en el griego los significados son muy similares. O sea que no varía la definición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. La palabra que Jesús está tomando es la misma que Dios le dio a Moisés en el monte del Sinaí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, en el original, tanto hebreo como griego. Así que en Levíticos capítulo 19, versículo 18, fíjense en lo que dice. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. No te vengarás. Ahí en ese versículo, en Levíticos capítulo 19, versículo 18, está definiendo la palabra prójimo como a los hijos de tu pueblo. Y dijimos que el significado era semejante, cercano, vecino, amigo, compañero, a los hijos de tu pueblo. O sea que el concepto está. Y en Lucas capítulo 10, desde el versículo 25 al 37, donde relata la historia del buen samaritano, no lo vamos a leer completo al capítulo, pero fíjense en el versículo, yo lo voy a ir guiando, Damari me va a leer unos versículos y yo voy a ir guiando la historia. Se acerca un hombre, versículo 29, leemos. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Un hombre que viene, que sabía de la ley, ¿no? Escucha hablar a Jesús, sus enseñanzas, y entonces viene, le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Esta palabra era muy utilizada en el pueblo de Israel. Muy utilizada en el pueblo de Israel. Así que, ¿quién es mi prójimo?, le pregunta. El versículo 30 al 35, Jesús le relata una historia reflexiva a este hombre que conocía la ley. Y le cuenta del buen samaritano, de un hombre que, yendo por el camino, fue asaltado, fue malherido, quedó tirado ahí en el camino, pasó un sacerdote, no le dio bolilla, siguió de largo, pasó un escriba, no le dio bolilla, siguió de largo, y pasó un samaritano y tuvo de él misericordia, le vendó las heridas, lo puso en su cabalgadura, se lo llevó a un mesón, pagó al mesonero para que lo atienda, ¿no? Y esa es la historia que Jesús le relata a este hombre, que era un intérprete de la ley. Entonces, en el versículo 36, Jesús le hace una pregunta a este muchacho, una pregunta reflexiva, porque recuerden que la inquietud de este muchacho era: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces, versículo 36, la pregunta que Jesús le hace es la siguiente: ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Eso le pregunta a Jesús. A ver, razoná vos, poné tu cabeza en funcionamiento. ¿Quién de los tres fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Versículo 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Entonces, después de razonarlo un poquito la historia, este intérprete de la ley, de lo que Jesús le estaba diciendo, bueno, el prójimo del que cayó en manos de ladrones es el que usó de misericordia con él, sin importar que era un samaritano.
porque el sacerdote no le dio bolilla, el escriba no le dio bolilla, el samaritano lo curó, lo vendó. Entonces, sin importar esta historia de la guerra, de la discusión y del distanciamiento que había entre samaritanos y judíos, ¿no? Sin importar esto, el intérprete de la ley le dice, después de razonar, ¿quién de esto te parece que es el prójimo? El hombre dice, el que usó de él misericordia. ¿Y qué es lo que Jesús le dijo? Bueno, ve tú y haz lo mismo. Si para este hombre, intérprete de la ley, el prójimo era aquellas personas que uno podía usar de misericordia, bueno, simplemente Jesús le dijo, andá y haz lo mismo. Si para otros el prójimo es el próximo, cualquier persona que esté cerca de nosotros, bueno, andá y haz lo mismo. Si para alguno el prójimo es algún semejante, andá y haz lo mismo. O algún cercano, andá y haz lo mismo. Algún vecino, andá y haz lo mismo. Los de tu mismo pueblo, andá y haz lo mismo, dijo Jesús. O sea que es muy amplio el concepto del destinatario de este texto, que es el prójimo, ¿no? Entonces Jesús le dice, andá y haz lo mismo. Y en tercer lugar, y por último, vemos el remitente. Dijimos de la carta que poníamos el remitente. Poníamos nuestro nombre, poníamos nuestra dirección, ¿no? Oscar Vogel, Gimundi 180, bla, 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 ¿no? Poníamos, ese era el remitente. Entonces, ¿cuál es el remitente del versículo 31? El remitente es como a ti mismo. O sea, el remitente somos nosotros mismos. Es como una carta que escribimos nosotros mismos y que ponemos nuestro propio nombre ahí dentro, Ponemos nuestro propio nombre ahí dentro, tú mismo. ¿Cómo nos amamos entonces a nosotros mismos? Porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que quieren que hagan los hombres con ustedes, ustedes háganlo con ellos. Entonces, ¿cómo nos amamos a nosotros mismos? Es de la misma manera como queremos que la gente nos trate a nosotros, así nosotros debemos tratar a la gente. Si nosotros queremos que nos traten con amor, debemos amar. Si nosotros queremos que nos traten con respeto, debemos respetar. Si nosotros queremos que nos traten con misericordia, debemos tener misericordia. Si nosotros queremos que la gente nos corresponda a lo que estamos haciendo, hagámoslo, aunque muchas veces no somos correspondidos en función del tal. Muchas veces decimos, sí, pero yo le llamo siempre por teléfono y fulano no me llama por teléfono. Hacelo igual, la Biblia dice, no se cansen pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. Si siempre estás llamando, si siempre estás dando, si siempre estás sirviendo, si siempre tienes misericordia y no sos correspondido, si siempre das, no nos olvidemos que la definición exacta de la palabra amor es dar. Es distinto a decir te quiero. Cuando nosotros decimos te quiero es porque estamos reclamando para nosotros, pero cuando decimos te amo es porque estamos dando hacia el otro ese amor incondicional, irreflexivo, ese amor ágape que estamos diciendo que Dios colocó en nosotros desde la eternidad. Entonces, no nos cansemos de hacer bien. Da sin esperar la retribución, aunque nos duela humanamente. Porque dice Jesús, andá y hacé lo mismo. O sea, nosotros damos, pero queremos que en algún momento, como me dijo un comerciante una vez, dice, bueno, yo siempre le compro, pero me gustaría saber que alguna vez usted me compre a mí. Me dijo a mí, ¿no? Me gustaría saber que usted me compre algo a mí. O sea, todos esperamos alguna retribución en algún momento. Si no tenemos retribución de parte de la persona, sepamos que tenemos la retribución de Dios, que Dios es el que no nos va a dejar sin la recompensa, porque Jesús dijo, si solo un vaso de agua damos en su nombre, ese vaso de agua no va a perder su recompensa. Por eso te animo a que declares con tu boca que eres discípulo de Jesús. Declara, ponlo en palabras, dilo, yo soy discípulo de Jesús. Dilo, pronuncialo, decilo, ahora, en este momento, decilo. Yo soy discípulo de Jesús. Escribilo,
Ponelo en un mensaje de texto, mandámelo para que juntos nos podamos alegrar en el amor de Cristo. Que su palabra, que su mensaje, que su enseñanza no está cayendo en saco roto. Es que Jesús nos dejó ejemplo. Miren que Jesús tiene ejemplo para darnos de la eternidad y hasta la eternidad. De dar. Miren, me estoy acordando de un texto tan profundo, tan maravilloso y tan sentimental, que dice que cuando en el cielo se le pregunte a Jesús dónde fueron hechas sus heridas, la de las manos, la del costado, la de la frente por la corona de espina, él va a decir: en la casa de mis hermanos me fue hecho esto. Ni siquiera aquellos que lo colgaron en la cruz. Jesús, por eso que pudo decir en la cruz: Dios mío, no le tomes en cuenta este pecado. Porque Jesús daba al ser humano, y aunque el ser humano le retribuía totalmente lo contrario, lo colgaron en una cruz. Daba amor y lo colgaron en una cruz. Y el delito de Jesús fue amar. Y el delito de Jesús fue estar junto a los enfermos y sanarlo. Y el delito de Jesús estuvo dado en aquellos 5.000 que alimentó con 2 panes y 5 pececitos. Y el delito de Jesús estuvo dándole palabras a la gente de tal manera que nadie podía captarlo en ninguna palabra. Ese fue el delito. ¿Cómo se llamaba el delito de Jesús? Amar. Por eso lo colgaron en la cruz. Amó, amó. Y aunque no le dieron lo que él esperaba que le den, pero aquí dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Va a haber aquellos que le entregaron su corazón, aquellos que le retribuyeron ese amor diciéndole: Dios, sé propicio a mi pecador. Aquellos que le entregaron su corazón, le pidieron perdón, le dijeron: Señor, haz lo que quieras de mí, Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Da. Jesús nos dejó ejemplo, da. Ese es el remitente de nuestra carta, el remitente del texto. Así que, ¿cómo nos amamos? Jesús decía, miren, en la ley, allá en Éxodo capítulo 20, los 10, que son los 4 primeros que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los 6 mandamientos restantes tienen que ver con nuestro prójimo. La ley, ¿qué decía al respecto? Prohibía dar falso testimonio, prohibía codiciar las cosas del prójimo, prohibía robarle al prójimo, prohibía calumniarle, prohibía oprimir al prójimo, prohibía cometer adulterio. Y acá es una palabra muy buena estas 2 frases, ¿no? Cometer adulterio. Si tú no quieres que tu cónyuge cometa adulterio, vos tampoco tenés que cometerlo. Esto a nivel ejemplo, ¿entienden? ¿Entendemos lo que significa esto? O sea, lo mismo que queremos que hagan con los demás. Si no queremos que nos mientan, no debemos mentir, ¿entienden? Y la ley prohibía engañar en cualquier forma posible. Por eso que Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Lo que quieres que te hagan, hacelo lo mismo. Y terminamos con el precioso poema de Pablo, el poema del amor, 1 Corintios 13, versículos 4 al 8a. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y por siempre gracias. Simplemente gracias, Señor mi Dios, por este amor que entregaste en nuestros corazones cuando nos creaste. Gracias. Eternamente gracias. Te daré